Esta pintura de William Turner fue reconocida como la mayor obra británica de todos los tiempos. Su rostro aparece en el billete de 20 libras del Reino Unido. Hoy les contaré una historia increíble sobre un gran tacaño que llevaba una doble vida. Escondía sus pinturas del mundo y el mundo se sorprendió cuando las vio. Hola a todos, soy Nina Chef y hoy hablaremos del gran y temible Turner, probablemente el pintor más grande de Gran Bretaña. Sírvete un buen té inglés bien cargado, va a estar muy interesante. Vamos allá. William Turner nació en el corazón de Londres, en el barrio de Covent Garden, justo encima de la barbería de su padre, el 23 de abril de 1775. A finales del siglo XVIII, Covent Garden era muy diferente de ese barrio cuidado, turístico y prestigioso de comercios y teatros que conocemos hoy en día. Era un lugar increíblemente colorido, ruidoso, sucio y, en cierto modo, peligroso. La arteria principal del barrio era el enorme mercado mayorista de Covent Garden, donde se vendían verduras, frutas, flores y hierbas. Desde temprano en la mañana, las calles se llenaban con cientos de carretas, el estruendo de las ruedas, los gritos de los vendedores y montones de basura en descomposición. Aquí había un olor fuerte y denso a tierra, vegetación podrida, estiércol de caballo y pescado. El pequeño Turner creció en medio de este interminable hormiguero humano y caos que le dio una tenacidad fenomenal. Creció siendo un chico de ciudad pragmático y duro, que no le temía a la suciedad, al trabajo pesado y sabía abrirse paso entre los competidores a codazos. Y esto, como pronto verán, será una razón importante de su éxito. El padre del artista, William Turner padre, tenía aquí una barbería y vendía pelucas. La madre, Mary Marshall, provenía de una familia de carniceros de Londres. Toda su vida, Turner habló con acento cockney, un dialecto londinense específico de los barrios obreros. Y deliberadamente nunca se deshizo de él, aunque llegaría a moverse en los círculos más altos. Esto se convertirá en su forma de rebelión. Además, el Cockney le ayudará a ocultarse detrás de una identidad inventada cuando se vuelva increíblemente rico. Pero no me adelantaré. A los 11 años al niño lo trasladaron a una escuela en Margate, una ciudad costera en el noreste de Kent. Fue ahí, mirando el Mar del Norte, donde Turner hizo sus primeros dibujos serios. El padre, que también era artista y un comerciante astuto, vio en ellos una oportunidad y al regresar a Londres empezó a exhibirlos en la ventana de su barbería y a venderlos a los clientes por unos cuantos chelines cada uno. El padre se jactaba, mi hijo será pintor, y resultó tener toda la razón. Un pequeño paréntesis tradicional nuestro, para que entiendan cómo era Inglaterra en las últimas décadas del siglo XVIII. Es la época del inicio de la revolución industrial. Londres crece, las primeras manufacturas echan humo, se construyen canales. Pero al mismo tiempo, también es la época de las guerras con la Francia revolucionaria. Gran Bretaña lucha contra Napoleón casi de manera continua desde 1793 hasta 1815. El país necesita imágenes de su grandeza, de su flota, de su naturaleza, de su historia. ¿Lo sienten? La situación es muy parecida a la que Iván Aivazovsky enfrentará dentro de 40 años. Si aún no han visto mi video sobre él, véanlo, es muy interesante. La Real Academia de las Artes, fundada hace apenas 20 años, era la institución más conservadora, cerrada e influyente del país. Estaba dirigida por Sir Joshua Reynolds. Entrar ahí desde la calle era prácticamente imposible. Es como si hoy en día alguien entrara a Oxford con una beca completa, pero justamente ese evento increíble le sucederá a Turner. El padre de Turner, al ver el talento del niño, entendía que él podía ser el boleto de la familia para salir de la pobreza, pero meter directamente a un don nadie en la academia era completamente imposible. Se necesitaban recomendaciones. Por eso, para conseguir esas recomendaciones y al mismo tiempo preparar al niño para la academia, el padre lo envía a hacer prácticas con los arquitectos Thomas Malton y Thomas Hardwick. Su tarea era colorear con acuarela los planos de los edificios, y era tan bueno en eso que, a finales de 1789, Thomas Hardwick, un arquitecto muy famoso en Londres, personalmente recomendó al joven de 14 años al comité de la Real Academia. A la recomendación se adjuntaron acuarelas y bocetos topográficos de Turner. Sin embargo, en la academia no se podía simplemente llegar y estudiar por recomendación. Tenía que pasar un concurso de dibujo con moldes antiguos. Y aunque normalmente aceptaban en la academia a partir de los 15 años, la edad no tenía mucha importancia, el principal criterio era la habilidad de una mano firme. A Turner lo admitieron como aspirante y le dieron acceso al Sancta Sanctorum de la academia, a las salas llenas de moldes de yeso de famosas esculturas antiguas.
Su tarea era elegir una de las estatuas asignadas por el consejo y hacer un dibujo monumental exacto con lápiz o tiza, y demostrarle al comité de admisión que sabía trabajar con la forma, la luz y la sombra en ejemplos clásicos. Se le daba una semana para la prueba. Turner eligió el molde de Apolo Belvedere, el estándar de la anatomía masculina y las proporciones clásicas. Cuando el consejo de la academia, encabezado por Joshua Reynolds, evaluaba el dibujo final de Apolo Belvedere, ese dibujo se conservó milagrosamente. Vieron un trabajo que era radicalmente diferente a los dibujos de los adolescentes comunes. El año que pasó haciendo mandados para los arquitectos dio un excelente resultado. La mano de Turner no temblaba, las líneas eran suaves y las sombras sorprendentemente precisas. Una madurez en la mano que a veces ni siquiera tenían los de 20 años. El 11 de diciembre de 1789, en una reunión del Consejo, se anunció oficialmente: el aspirante William Turner quedaba admitido como estudiante con el número 241. Le entregaron una credencial de estudiante permanente que le daba acceso a conferencias gratuitas, a la biblioteca y, lo más importante, a las exposiciones anuales que pronto cambiarían su vida. Les contaré cómo estaba organizada la labor de la academia en aquellos tiempos. Es muy interesante. En aquellos tiempos reinaba el clasicismo, y eso significaba que había que aprender y seguir reglas muy estrictas del estilo, que más de 100 años atrás estableció Nicolas Poussin, y que seguirían siendo inquebrantables por casi 100 años más, hasta que el impresionismo las rompiera. Y según el clasicismo, las únicas obras consideradas verdadero arte eran las pinturas épicas, de batallas, mitológicas y religiosas. En general, llenas de personas en las escenas y proporciones adecuadas, con sombras correctas, un horizonte definido y una composición precisa. Los retratos, los paisajes y sobre todo las naturalezas muertas se consideraban estilos secundarios de la pintura. Por eso, aprender a pintar personas se consideraba lo más importante. La educación era gratuita y la academia no se financiaba con fondos del gobierno, sino con la venta de cuadros en la exposición anual, cuya entrada costaba un chelín para ahuyentar a la plebe. Los mejores estudiantes eran premiados con medallas de oro y plata, y el ganador del premio principal recibía una beca para viajar a Roma y estudiar a los grandes maestros. La formación duraba hasta 10 años y se dividía en 3 etapas. La primera consistía en copiar hasta el cansancio viejos grabados. La segunda era la interminable copia de esas mismas réplicas de yeso de esculturas para que el alumno practicara con objetos completamente inmóviles. Luego venía un examen, tras el cual al aprendiz se le podía permitir trabajar con modelos reales, tanto masculinos como femeninos. Pero las modelos posaban desnudas, por eso existía una regla estricta de seguridad. Solo se permitía el acceso a modelos femeninas a estudiantes mayores de 20 años o a quienes ya estuvieran casados oficialmente. Por eso, la mayoría de los aprendices practicaban con modelos masculinos esperando que algún día se les permitiera acceder a lo que más deseaban, no solo en sentido artístico, el cuerpo femenino. En ese entonces, a las mujeres no se les permitía dedicarse a la pintura en absoluto. En la academia, por las noches, Turner copiaba grabados y yesos, y durante el día, cuando los estudiantes estaban por su cuenta, practicaba con otro modelo, el único que tenía disponible de forma gratuita: la naturaleza. Ya al año de haber ingresado, a los 15 años aceptaron por primera vez su acuarela en la exposición anual de verano de la academia. Para un estudiante de primer año, eso fue un éxito increíble. Paralelamente, continuó trabajando con arquitectos y también empezó a hacer grabados para las publicaciones Hoja de Cobre y Revista de Bolsillo. Así fue perfeccionando su técnica en perspectiva. En esos mismos años ocurrió un encuentro importante. El doctor Thomas Monro, médico principal de Bedlam, el famoso hospital psiquiátrico, donde estaba internada la madre del artista. Sí, la palabra Bedlam proviene precisamente del nombre de ese hospital. Apasionado coleccionista y amante del arte, contrató a Turner para copiar las acuarelas de John Robert Cousins. Cousins justamente estaba en Bedlam y le entregó a Monroe la mayor parte de sus obras para que las resguardara. Y fue precisamente de las acuarelas de Cousins de donde Turner vislumbró por primera vez los primeros indicios de su idea principal, cuando las imágenes de los fenómenos naturales no están limitadas por líneas de lápiz, sino que pueden representarse por sí mismas con los colores puros de la acuarela. A la edad de 18 años, en la exposición de verano de la Academia, presentó su primera pintura al óleo, en la que probó representar un poderoso efecto climático llamado chubasco que se avecina, pozos calientes. Con esta pintura está relacionada una increíble historia detectivesca que se resolvió hace muy poco. En el verano de 2025, durante mucho tiempo, los historiadores del arte consideraron que la primera obra al óleo expuesta de Turner era otra pintura, Pescadores en el mar. Hablaré de ella un poco más adelante.
El asunto es que Tormenta que se avecina desapareció del campo de visión de los investigadores después de que en 1858 un coleccionista privado la comprara y se la llevara a Australia. Tan lejos de Europa había pocos especialistas en arte. La pintura cambiaba de manos con frecuencia y en algún momento se perdieron sus documentos. Durante ese tiempo se cubrió con una gruesa capa de barniz viejo amarillento, polvo doméstico y hollín de chimeneas o velas, lo que ocultó la firma de Turner en la esquina. Algún comerciante la miró y decidió que era obra de Julio César Ibertson. Así permaneció sucia, oscura y polvorienta en las paredes de diferentes casas durante casi 160 años. La pintura apareció en una pequeña subasta provincial en Inglaterra. Debido a que estaba sucia y se consideraba obra de un seguidor desconocido de Iverson, la valoraron en solo 600 libras, pero ni siquiera alcanzó ese precio. Un coleccionista se arriesgó y la compró por solo 500 libras esterlinas. Fue él quien la mandó a limpiar, y durante la restauración, los restauradores descubrieron la firma oculta de Turner. Los expertos de la casa de subastas Sotheby's y los principales historiadores del arte del mundo confirmaron su autenticidad, devolviéndole a la pintura el estatus de primer y más ambicioso debut del joven genio en la pintura al óleo. Cuando comenzaron las investigaciones reales, las subastas y las ofertas se dispararon de inmediato. El estatus de ser la primera pintura al óleo de Turner, y pronto descubrirán cuán grande llegó a ser este chico de los barrios bajos, provocó un enorme revuelo entre los coleccionistas. Al final, la pintura se vendió por la increíble suma de casi 2,5 millones de dólares. La adquirió un coleccionista británico privado. Y esta es otra historia para nuestra colección, que explica por qué el arte hoy en día cuesta tanto. Nadie notó la pintura durante 160 años, nadie la consideró una obra maestra, hasta que apareció un nombre en ella. Y de inmediato su valor se disparó 4,000 veces. A nadie le importan ahora la belleza y la maestría. La mayoría de los expertos en arte simplemente no son capaces de verlas hasta que aparece un nombre conocido. Y es precisamente por eso que cuadros como estos valen millones. Fueron firmados por alguien famoso. La belleza, lamentablemente, se ha vuelto secundaria, al igual que la capacidad de muchos expertos en arte para entenderla. Asegúrense de suscribirse a mi canal si realmente quieren entender el arte. Esta pintura fue su primer intento de la técnica que se convertiría en su sello distintivo. Algunos críticos incluso la reconocieron como un noble intento de sacar el arte del paisaje de la insipidez y convertirlo en algo mucho más significativo. Recuerden que los paisajes se consideraban un arte secundario, incapaz de provocar emociones tan fuertes como las escenas con personas. Y veamos cómo Turner va a cambiar esa actitud. Yo, Turner, voy a cambiarla. Y también en ustedes. A los 21 años, mostró por primera vez una pintura al óleo en una exposición de la Academia. Esa fue la misma pintura, Pescadores en el mar, que durante mucho tiempo se consideró la primera. Representaba una noche de luna sobre el Canal de la Mancha. Nada de escenas históricas pomposas, ninguna alegoría, solo pequeños botes en el mar nocturno y la luna atravesando las nubes. Y miren, aquí él, igual que Iván Aivazovsky 40 años después, intenta transmitir la transparencia de las olas, la luz de la luna que atraviesa el agua. Es una habilidad sumamente difícil y vemos que no le sale muy bien. Pero eso no es lo más importante. Precisamente en esta pintura ya está presente aquello que se convertirá en su sello distintivo. La luz y los elementos son los protagonistas principales de sus cuadros, y la persona aparece como un pequeño objeto secundario impotente ante la furia de la naturaleza. La pintura causó furor. El joven artista, que hasta entonces solo era conocido por sus acuarelas, de repente mostró un talento brillante para la pintura al óleo de paisajes. El influyente periódico The Companion escribió: "No dudamos en afirmar que esta pintura es uno de los logros más sorprendentes de la exposición moderna. Este joven se convertirá en un maestro destacado en su oficio". El cuadro fue comprado directamente de la exposición por un famoso e influyente coleccionista de la época, el general mayor Juan Stewart. Lamentablemente, no se ha conservado información sobre el precio de venta. No puedo alegrarlos con ese dato. Turner, que de hecho nació en el mercado, era un tipo muy ingenioso. Él entendía que su origen humilde siempre sería un obstáculo para su progreso. Por eso, optó por minimizar los riesgos y al principio pintaba únicamente grandes lienzos en el estilo de los maestros clásicos, muy aprobados por la Academia, para que la Academia reconociera su habilidad y lealtad. Era un enfoque muy sensato y pragmático, primero ganarse un nombre y después permitirse ciertas libertades. Las pinturas clásicas y acuarelas de Turner tenían una gran demanda en las exposiciones. Muy pronto se convirtió en el estudiante más vendido, lo cual impactaba directamente en la situación financiera de la Academia.
¿Recuerdan que les dije que la academia ganaba principalmente por las ventas en las exposiciones? Así, para cuando tenía 26 años, Turner se había convertido en una mina de oro para la academia. En la historia de la Real Academia de las Artes, antes de Turner, simplemente no había estudiantes que hubieran convertido su academia en una poderosa máquina comercial tan rápidamente. Para cuando tenía 26 años, Turner no solo era un joven acomodado, sino un hombre rico. Mientras que otros graduados pasaban años buscando clientes ricos y sobreviviendo con trabajos ocasionales. Muy pronto, en 1804, Turner podrá permitirse algo que casi ningún artista, ni siquiera el más famoso de Londres, había hecho. Él abrirá su propia galería privada en Harley Street para vender sus pinturas directamente, sin intermediarios. Su orgulloso padre será quien la administre. El artista heredó el fuerte instinto comercial de su padre, nunca hacía descuentos, exigía pago por adelantado, calculaba meticulosamente el costo de los marcos y materiales y sabía sacar el máximo provecho de cada trato. El académico Johann Heinrich Füssli comentó sarcásticamente una vez que Turner estaba ganando dinero a paladas. Así, para cuando tenía 26 años, Turner le demostró a la academia que el paisaje, un género todavía secundario, podía ser sumamente rentable. Se convirtió en el joven artista más exitoso comercialmente en la historia de Gran Bretaña. Poco después, Turner expone otra pintura importante, Barcos holandeses en la tormenta, en la exposición de la Real Academia, y fue colocada en el mejor lugar, en el gran salón, en el centro, justo frente a la entrada. Y con esta pintura hay otra historia curiosa. Espero que aún no se hayan cansado de ellas. La compraron incluso antes de que fuera exhibida. El asunto es que fue encargada directamente a Turner por nada menos que Francis Egerton, el tercer duque de Bridgewater, un coleccionista empedernido y magnate del carbón. En su colección ya tenía una pintura del famoso pintor marinista holandés del siglo XVII, Willem van de Velde el Joven, llamada Barcos en un mar tempestuoso. En ese entonces, los holandeses eran considerados dioses insuperables del paisaje marino. El duque decidió hacer un experimento y encargó al prometedor Turner, de 25 años, un cuadro compañero, llamado Pendant, que debía colgar en su lujosa mansión justo enfrente de la pintura de Van de Velde. Para Turner, esto fue un desafío audaz para demostrar que su arte no era inferior a los clásicos reconocidos. Pero piénsalo, ¿cómo sería eso? A los 25 años, los aristócratas más importantes del país ya lo consideraban digno de responder a la pintura holandesa. Por las barcos holandeses en una tormenta, el duque le pagó a Turner 250 libras esterlinas. Un médico o un abogado exitoso ganaba esa cantidad en un año. Para el joven pintor era una suma colosal y el mayor honorario por una pintura al óleo que había recibido hasta ese momento de su vida. Cuando la pintura estuvo terminada, la exhibieron en la academia. Causó un furor absoluto. Los críticos consideraban que Turner había superado al maestro holandés en su propio terreno. Escribían que su mar era más furioso, las nubes más amenazantes y los botes estaban a segundos de chocar, creando una tensión increíble. El simple hecho de enfrentarse a los holandeses se convirtió en una excelente estrategia de relaciones públicas. Alrededor del lienzo siempre había multitudes. Los críticos británicos estaban extasiados, y para Turner este éxito fue el toque final que le aseguró un puesto como académico al año siguiente. Solo había 40 académicos, ni más ni menos. Era un club elitista y cerrado de por vida, al que solo se podía entrar si quedaba un lugar libre, y eso solo era posible tras la muerte de uno de los 40. Por esta restricción, dentro de la academia había una lucha feroz tras bambalinas. Podías ser un genio, tus pinturas podían venderse por muchísimo dinero, pero si los 40 plazas estaban ocupados por personas vivas, solo te quedaba esperar. Cuando uno de los 40 académicos moría, el consejo de la academia anunciaba un concurso para el puesto vacante. Solo los académicos activos y de pleno derecho podían votar. Y recuerdan que Turner era de origen humilde, con modales toscos y habla de plebeyo, y algunos miembros influyentes del consejo estaban en contra de su candidatura. Pero hace un par de años, por sus méritos ante la academia, Turner fue incluido en la lista oficial de espera y no podía dejar de participar en el concurso. Así que, por cierto, el éxito oportuno de los barcos en el mar tempestuoso, en la exposición y el honorario fabuloso llevaron a que, de entre varios candidatos para la vacante recién disponible, la gran mayoría votara por Turner. A la edad de 27 años, Turner se convirtió en el académico más joven en la historia de esta institución. Y en 1802 Turner viajó por primera vez al continente, a París y Suiza.
Esto fue posible gracias a la paz de Amiens, una breve tregua entre Gran Bretaña y Francia, que dio a los turistas varios meses de oportunidad para cruzar el Canal de la Mancha. De inmediato se dirigió al Louvre, donde pasó semanas estudiando a los viejos maestros. Rubens, Tiziano, Poussin, hacía bocetos, comparaba y analizaba. Pero lo que más le impresionó fueron los Alpes. Körner nunca antes había visto montañas reales, enormes, que se alzaban imponentes sobre el paisaje. Los pasos de montaña, los glaciares, las nubes por debajo del horizonte, todo esto simplemente cambió por completo su percepción de la escala y le dio una perspectiva totalmente nueva sobre el poder y la grandeza de la naturaleza, su colosalidad. Ya había probado su técnica en acuarelas, sin limitar los objetos con líneas definidas. Solo le faltaba un poco de valor para reflejar esto en sus pinturas al óleo. Pero el clasicismo dictaba poner al ser humano en primer lugar y glorificarlo, y la naturaleza solo servía como fondo. Mientras tanto, el reconocimiento de Turner seguía creciendo. En 1804, como ya mencioné, abrió su propia galería en la casa de la calle Harley, que rentaba. Ganaba bien, pero vendía de mala gana. Desprenderse de las pinturas le resultaba casi físicamente difícil, y aquí es necesario contar un matiz muy importante que arrojará luz sobre toda la vida y las acciones posteriores del artista. Ya en ese entonces empezó a darse cuenta de la magnitud de su genio y al ver lo que había pasado con las colecciones de los genios del pasado, se propuso como objetivo lograr que sus cuadros no se dispersaran. Ya en ese momento, planeó concentrar todas sus obras maestras más importantes juntas y luego donarlas a Inglaterra con la estricta condición de que todas fueran exhibidas gratuitamente y en un solo lugar. Sus planes solo se cumplirán parcialmente debido a sus familiares codiciosos, y hablaré de eso al final. Pero es importante que recordemos que Turner no era una persona modesta. Él entendía claramente que se convertiría en uno de los artistas más importantes del Reino Unido. Y desde una edad muy temprana empezó a preparar el terreno para su legado histórico, reuniendo sus obras maestras más exitosas, vendiéndolas de mala gana, y cuando se hiciera rico, empezaría a recomprar sus mejores trabajos. En 1807 fue nombrado profesor de perspectiva en la academia, cargo que ocuparía durante 20 años dando conferencias de vez en cuando y cancelándolas de vez en cuando, dejando perplejos a sus colegas con su comportamiento inconsistente. Los estudiantes se quejaban constantemente de que su pronunciación era tan incomprensible que les resultaba difícil entender sus conferencias. La mayoría de los artistas de esa época, al convertirse en académicos, trataban de estar a la altura de su alto rango, contrataban tutores de oratoria, maestros de modales y vestimenta y compraban buenas casas. Turner, aunque no fue el primer plebeyo en convertirse en académico, sí fue el primero que no hizo el menor intento de cambiar para agradar a la alta sociedad. Estaba tan seguro de su talento que incluso disfrutaba molestando a sus refinados colegas. Él obtenía un placer especial al irritar a sus colegas refinados. La combinación de independencia social y financiera creó las condiciones ideales para que Turner dejara de fingir ser un seguidor perfecto del clasicismo y comenzara a experimentar. Ya es académico, eso es de por vida, tiene muchísimo dinero, no le importa lo que digan esos snobs del Consejo de la Academia. Ya hemos visto muchas veces en las biografías de artistas este mismo mecanismo, cuando el verdadero florecimiento del talento de un artista ocurre solo después de que obtiene libertad financiera. Así fue con Claude Monet, con Paul Cézanne y con Edgar Degas. Y en 1812, a la edad de 37 años, en la exposición de la Academia, presentó una pintura que lo cambió todo, tanto para él como para la pintura británica en general. Aquí también será muy interesante. Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. 1,5 por 2,5 metros. Vamos a mirarla con atención. En lugar de un paisaje clásico y familiar con una estructura y composición claras, con figuras humanas en primer plano, vemos a un protagonista completamente diferente, el torbellino. Un enorme remolino ovalado de nubes, nieve y oscuridad ocupa casi todo el lienzo. Y solo en algún lugar al fondo, diminutas figuras de soldados aplastadas por las montañas. Aníbal está en algún lugar por ahí, pero no encontrarás su figura heroica sobre un caballo encabritado. De hecho, apenas lo encontrarás. La naturaleza en esta pintura visualmente absorbe a las personas tan pequeñas e insignificantes ante su furia. El título de la pintura en esa época dictaba una mise en scène con personas, y Aníbal en primer plano, venciendo la tormenta con esfuerzos sobrehumanos. Aquí todo está al revés. ¿Cómo se le ocurrió siquiera esta idea? En 1810 se hospedó en Yorkshire con su amigo cercano y mecenas, Walter Fox, en la finca Farney Hall. Una noche estalló una tormenta de nieve muy fuerte.
Mientras todos se refugiaban en la casa, Turner salió corriendo al exterior, fascinado por la magnitud del caos, y comenzó a hacer bocetos del viento y las nubes directamente en su cuaderno. Fue una gran coincidencia. El cielo de Yorkshire se convirtió en la base para el cielo de los Alpes de la antigüedad, que tanto lo impresionaron en Europa, y decidió combinar estos dos gigantes de la naturaleza, las montañas y la tormenta de nieve, y colocó a las diminutas personas en la pintura solo para resaltar la magnitud de la fuerza de la naturaleza. Como cuando tomamos nuestras fotos desde lejos para mostrar la altura vertiginosa o el tamaño gigantesco del edificio detrás de nosotros. Aquí también hay un contexto político. Literalmente 2 años antes de esto, Jacques-Louis David pintó su famosa obra maestra Napoleón en el Paso de San Bernardo. Seguramente la has visto muchas veces. Y aquí vemos el clasicismo perfecto, la exaltación del ser humano, su supremacía sobre la naturaleza, un rostro heroico, un horizonte definido. Como recuerdan, Inglaterra y Francia siempre competían y estaban en conflicto. Y el año 1812 es la época del apogeo del poder de Napoleón, cuando decide emprender su fatídica campaña contra Rusia. Y la pintura de Turner lo ponía todo patas arriba, demostrando la insignificancia, prácticamente humillando al hombre ante la naturaleza. Ese torbellino está pintado de manera tan impresionante que parece que estamos viendo un verdadero huracán. Sentimos el movimiento de la luz, percibimos la dinámica de las corrientes de viento feroz. Nadie antes que él había pintado así, y fue un gran riesgo poner un fenómeno natural en el centro de la historia. La pintura causó sensación. Los espectadores en la academia se quedaban paralizados frente a ella, en estado de shock. Nunca antes el mar o el cielo habían parecido tan agresivos y tridimensionales. Para intensificar la impresión, Turner insistió en que junto al título de la pintura, en el catálogo de la exposición, se imprimiera un poema de su propia obra, La falsedad de la esperanza, en la que se contaba cómo tras el triunfo fugaz de un comandante, siempre seguía el final inevitable de los elementos y el tiempo. Y eso añadía aún más dramatismo. Ya lo dije, él era un gran hombre de negocios. Su técnica cambió radicalmente. Aquí Turner finalmente abandona las líneas definidas. Aplicaba la pintura con espátula, la esparcía con los dedos y trapos, directamente en círculos, creando la sensación de nieve mojada tangible que vuela directo hacia la cara del espectador. A partir de este momento, aparece ese Turner cuyas pinturas vi por primera vez en el Museo Tate de Londres y moría de ganas de contarles sobre ellas. La guerra con Napoleón terminó en 1815. Europa se abrió y en 1819, ya con 44 años, Turner viajó por primera vez a Italia. Este viaje definió finalmente el estilo maduro de Turner. No porque de repente descubriera algo fundamentalmente nuevo en la técnica, su maestría ya era excepcional, sino porque la luz y el color italianos hicieron con él lo que la niebla del norte no pudo hacer. Ellos lo convencieron definitivamente de que el tema principal de la pintura no es el objeto, sino cómo la luz lo representa. Antes de eso, él había estado en Francia y Suiza, pero nunca había estado en los países del sur, con su colorido, el mar y el sol. Imagínate la impresión que Italia le causó. Turner viajó por Turín, Milán, Como, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. En unos meses hizo más de 1500 bocetos. Venecia lo impresionó especialmente. La laguna, el reflejo de los palacios en el agua, la luz difusa sobre el mar, las playas atravesadas por canales. Él volverá allí 2 veces más y pintará decenas de cuadros venecianos. Se convertirán en algunas de sus obras más queridas por el público. ¿Qué cambió exactamente en su pintura después de Italia? Miren las primeras obras de Turner, por ejemplo, Pescadores en el mar. Todo se entiende. Aquí están los botes, aquí el mar, aquí el cielo, aquí el disco lunar. Cada objeto tiene límites claros y su propio lugar en la composición. Y ahora miren las obras italianas de la década de 1820, Atardecer sobre el mar o Venecia desde el Ponte de la Paglia. Los objetos empiezan a desvanecerse, sus contornos se vuelven borrosos. El color y la dirección de la pincelada asumen cada vez más el trabajo de definir los límites de los objetos. El cielo y el agua dejan de ser simplemente un fondo, se convierten en los protagonistas principales. Técnicamente, esto se expresaba en varias cosas. Turner empezó a usar lienzos imprimados en blanco. A diferencia de los lienzos oscuros tradicionales, esto daba un brillo desde dentro que no se podía lograr con una base marrón. También empezó a usar nuevos pigmentos, amarillo cromo, naranja cromo y azul cobalto. Pinturas que apenas aparecieron a principios del siglo XIX gracias al desarrollo de la industria química como resultado de esa misma revolución industrial. Eran más brillantes y saturados que todo lo que estaba disponible antes, y además mucho más baratos, lo cual, como pueden imaginar, era muy importante para el práctico Turner.
Y Turner, a diferencia de muchos colegas que al principio consideraban que los nuevos colores eran falsos, demasiado chillones, no tuvo miedo de usarlos de manera inusual, destacándose de inmediato entre sus colegas. Pero al mismo tiempo, sus pinturas también se volvieron poco naturales. Dejó de pintar completamente del natural, reproduciendo sus paisajes de memoria, adquiriendo experiencia y más bien inventando todos esos remolinos locos. Sus pinturas se convirtieron en cierto modo en una proyección de sus fantasías, de sus ideas sobre los elementos, y por eso se volvieron los precursores más tempranos del expresionismo, que 50 años después retomaría Van Gogh. Un estilo en el que las emociones y fantasías del artista son el tema principal de sus cuadros. Algunos académicos empezaron a llamarlo a él y a sus seguidores pintores blancos, burlándose de los tonos demasiado claros y demasiado brillantes, poco naturales. Sir George Beaumont, un influyente mecenas de las artes y también pintor, llamaba en voz alta a las pinturas de Turner manchas. Los periódicos escribían que Turner untaba los lienzos con espuma de jabón y yema de huevo, y que había perdido la razón. Y pronto, los codiciosos parientes de Turner usarían esas palabras en su contra. Pero Turner ya ganaba lo suficiente y tenía tal prestigio que en realidad no le importaba. A pesar de todas esas críticas, para la década de 1830, Turner es rico y famoso. Era un tipo sumamente emprendedor y entendía que su nuevo arte experimental no se iba a vender en ese momento. Y para sus clientes adinerados pintaba cuadros bastante clásicos, paisajes, vistas de ruinas italianas, castillos ingleses y paisajes marinos clásicos. Pero lo que más dinero le daba eran los grabados. Eran baratos, pero se vendían en toda Europa en grandes cantidades, lo que le generaba un ingreso pasivo considerable que le permitía no preocuparse demasiado por las críticas negativas. Él estaba seguro de que era precisamente la nueva técnica, esas semi-abstracciones borrosas, lo que formaría su legado para la eternidad. Por eso, recibía los ataques y las críticas con una indiferencia altiva. Además, en Inglaterra, justo empezaba a formarse una clase de industriales ultra ricos que adoraban a Turner precisamente por su radicalismo y valentía. Ellos compraban sus cuadros directamente en la subasta. Para ese entonces, sus cuadros a veces se vendían por 1.500 libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 1 millón de libras en dinero actual. Y si había riesgo de que una pintura se vendiera demasiado barata, Turner la compraba él mismo para mantener su reputación y el precio alto. Muchas de las pinturas más radicales, casi abstractas, que hoy nos maravillan en los museos modernos, Turner nunca las exhibió en vida y ni siquiera intentó venderlas. En su taller secreto, él pintaba luz pura, aire y color, algo que la Inglaterra victoriana no podría haber digerido físicamente. Él escondía estos lienzos de miradas ajenas, reuniéndolos para su colección más importante, la póstuma. En general, Turner estaba lejos de ser un artista hambriento e incomprendido. Era un comerciante londinense muy duro, tacaño y calculador. Él ganó una enorme fortuna con el arte comprensible para el público y los grabados. Y fue precisamente esa riqueza la que le sirvió de escudo, permitiéndole en sus últimos años ignorar la opinión pública y crear un estilo revolucionario que los críticos destrozarían, pero que al final cambiaría para siempre la historia de la pintura mundial. Y ahora, detengámonos en esa misma pintura que, en 2005, en una encuesta de la National Gallery en Inglaterra, sería nombrada como la mejor pintura británica de todos los tiempos. Es el último viaje del barco Valiente de 1838. Aquí es necesario explicar el contexto. El Valiente es un barco de línea a vela, uno de los héroes de la batalla de Trafalgar en 1805, donde Nelson derrotó a la flota franco-española. Un barco símbolo, un barco legendario. Sin embargo, en 1838 fue vendido para desguace, porque los barcos de vapor que surgieron como resultado de la revolución industrial ya estaban desplazando a los veleros. Turner vio personalmente cómo un pequeño y modesto remolcador de vapor arrastraba el enorme casco blanco del noble valiente río arriba por el Támesis hacia el olvido. Miren el cuadro. A la izquierda, la silueta fantasmal y blanca del valiente es enorme, monumental, casi incorpórea. A la derecha, un pequeño barco de vapor negro del que sale humo de la chimenea, y en el horizonte hay un atardecer deslumbrante, naranja y dorado. Hay dos astros a la vez, la luna a la derecha, el sol a la izquierda. Es un fenómeno muy simbólico, aunque extremadamente raro, pero Turner no buscaba precisión, sino transmitir una sensación. La antigua grandeza se desvanece, el nuevo mundo mecánico triunfa. Y todo esto en un flujo de luz increíble, mucho más cercana y prácticamente abrazando al sumiso Leviatán, que alguna vez asombró al mundo con su poder. Una alegoría increíblemente hermosa, ¿no es cierto, amigos? Cuando la pintura se exhibió en la Academia, se convirtió en una sensación. El poeta Thackeray escribió:
Esta es la obra más magnífica de todas las expuestas este año y creo, de todo lo que este hombre haya pintado alguna vez. Turner, por supuesto, se negó a venderla. Incluso cuando, 10 años después, un rico coleccionista le ofreció una suma absolutamente fantástica de 5,000 libras por el cuadro, Turner se negó. Entonces el comprador le pidió a Turner que pusiera su propio precio. Ahora existe la leyenda de que le extendió un cheque en blanco, pero eso no es del todo cierto. Turner volvió a rechazar la oferta. Para entonces ya tendrá 73 años y habrá terminado de redactar su famoso testamento a Inglaterra, y el valiente será la joya de ese grandioso regalo del cual hablaremos un poco más adelante. Ya era viejo y fabulosamente rico, y unir su verdadero legado habría sido extremadamente poco prudente. Creo que cualquiera de ustedes en su lugar habría hecho lo mismo. Escriban en los comentarios qué habrían hecho ustedes, me interesa mucho saberlo. Pero qué ironía, amigos. 10 años después, la gente estaba dispuesta a pagar 5,000 libras por el recuerdo de un barco que fue vendido como chatarra, por cuya desaparición en su momento se pagaron esas mismas 5,000 libras. Pero volvamos un poco atrás. Cuando a Turner todos los círculos académicos lo criticaban por su nuevo estilo, que muchos llamaban una ensalada, y sobre el pintor caía una lluvia de burlas y acusaciones de locura. En 1840, el joven crítico John Ruskin comienza su grandiosa obra Pintores Modernos. Este libro se convertirá en el más influyente sobre arte del siglo XIX, que cambiará por completo la cultura victoriana y transformará para siempre la manera en que la humanidad ve la pintura y la naturaleza. Inicialmente, Ruskin tomó la pluma con un solo objetivo concreto y apasionado: defender a William Turner de los críticos, y dedicó todo el primer tomo a Turner, desmontando por completo los ataques en su contra. En el libro, él postuló que Turner no se había vuelto loco, sino que era el más grande artista de la historia y que era el único que representaba la naturaleza no según las reglas académicas rígidas, sino en toda su verdad viva, cambiante y profunda. No un paisaje rígido, como de juguete, sino la verdadera dinámica de la naturaleza en constante cambio. Ruskin creó el culto a Turner, que existe hasta hoy, convirtiéndose en su momento en el principal defensor del pintor. Y en 1842, Turner viaja de nuevo a Italia, y en Roma conoce a otro gran marinista del siglo XIX, Iván Aivazovsky. Turner tenía 67 años, Aivazovsky 25. Aivazovsky estaba en Roma como parte de su misión en el extranjero de la Academia de San Petersburgo. Sus cuadros, Noche Napolitana, Tormenta, Caos de la creación del mundo, acababan de causar sensación en la gran exposición de Roma. Todos hablaban de ellos. El propio Papa Gregorio XVI quería comprar Caos para el Vaticano, pero Aivazovsky simplemente regaló el cuadro al pontífice, entendiendo que tener su obra en el Vaticano valía más que cualquier cantidad de dinero. Vean más detalles sobre esto en el video sobre Aivazovsky. Dejaré el enlace en la descripción. Turner fue a la exposición de Aivazovsky, de la que hablaban todos los periódicos, y quedó impresionado por el cuadro Bahía de Nápoles en una noche de luna. Turner, quien toda su vida buscó el secreto de representar la luz pura y el aire, quedó absolutamente impresionado por cómo el joven transmitió el brillo de la luna sobre el agua y la ligera neblina nocturna. El reconocido maestro de la pintura marina, un académico consagrado, no solo expresó su respeto verbalmente, sino que hizo algo que nadie esperaba de él: un anciano reservado y poco dado a los elogios. Escribió un poema en honor a Aivazovsky, en italiano. Se los leeré ahora en una traducción libre. En tu cuadro veo la luna con su oro y plata, alzándose sobre el mar y en él el mar. Perdóname, gran artista, si me equivoqué al tomar tu pintura por la realidad, pero tu obra me cautivó y el entusiasmo se apoderó de mí. Tu arte es elevado y poderoso porque fuiste inspirado por el genio. Para Aivazovsky, el elogio del propio Turner se convirtió en un poderoso impulso para su carrera y creatividad. Hasta el final de su vida, recordaba con orgullo ese episodio en Roma. Ambos entraron en la historia como los principales románticos del mar, pero mira lo diferentes que son. Si Aivazovsky pinta el mar de manera meticulosa, precisa e increíblemente realista, transmitiendo de forma fantástica la luz que atraviesa las olas, Turner le da vida al océano. Con grandes pinceladas amplias, crea sus famosos remolinos, generando una dinámica completamente hipnotizante. Estos dos grandes pintores marinos creaban impresiones de manera completamente diferente, aunque ambos ponían la luz como elemento principal. Veamos sus diferencias, que estoy seguro ya son obvias para ustedes, pero es muy interesante ver cuán diferente se puede pintar lo mismo. Empecemos por el método. Turner hacía miles de bocetos al aire libre y luego trabajaba en sus cuadros en el taller durante mucho tiempo, a veces durante años.
Aivazovsky también pintaba de memoria y se sentía orgulloso de ello, pero pintaba muy rápido, una semana para un lienzo grande. Su memoria funcionaba de otra manera. Podía reproducir una escena con una precisión casi fotográfica, manteniendo la veracidad documental. Turner usaba la memoria para la transformación. Convertía lo que veía en un recuerdo. Grandioso, a veces completamente incomprensible, pero no por eso menos impresionante. Si Aivazovsky nos impresiona con su precisión fotográfica, para Turner la veracidad no es importante en absoluto. Él quería despertar una emoción décadas antes de la aparición del impresionismo. Hablemos de la luz. Ambos artistas llamaban a la luz el personaje principal de sus cuadros, pero la luz de Aivazovsky es una luz concreta y reconocible del Mar Negro o del Mediterráneo, cálida, dorada, con olas transparentes a través de las cuales se encuentra. La luz de Turner es casi una abstracción, que parece vivir su propia vida. Es pura fantasía del artista, a veces mucho más furiosa que cualquier elemento existente en la Tierra. Su luz absorbe la forma, disuelve los objetos en sí misma, se convierte en pura locura, ahora sobre el propósito. Aivazovsky quería que el espectador se sintiera de pie en la orilla del mar. Transmitía la naturaleza con tanta precisión y viveza que el espectador no podía distinguir la pintura de la realidad, y realmente lo vemos así. Turner quería que el espectador sintiera algo para lo que no hay una palabra exacta, horror y belleza al mismo tiempo, la grandeza de la naturaleza ante la cual el ser humano no es nada. Aivazovsky era 42 años más joven y sobrevivirá a Turner por medio siglo. Su estilo seguirá siendo reconocible, completo, académicamente impecable hasta el final. Turner, en cambio, al final de su vida, irá a donde casi ninguno de sus contemporáneos se atreverá a seguirlo. Escriban en los comentarios a quién les gusta más. Lo discutiremos. Las pinturas de Turner son tan fascinantes que inevitablemente se han rodeado de leyendas. El mito más famoso sobre Turner es la historia de cómo ordenó a los marineros atarlo al mástil de un barco durante una verdadera tormenta para poder pintar su famosa obra Tormenta de nieve, vapor en la entrada del puerto. Creo que se volvió tan famosa precisamente gracias a esa historia. La leyenda dice que Turner estuvo atado al mástil durante 4 horas y casi muere. Miren esta pintura, es casi una abstracción pura, pero admitan que provoca muchas más emociones que cualquier pintura moderna. ¿Saben, amigos? A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si el arte hubiera seguido el camino de Turner y Kandinsky sin caer en la abstracción total y la pérdida de la figuración, y hubiera dejado en los lienzos contornos y formas reconocibles? Entonces, me parece que el arte sería mucho más cercano, comprensible y emocional, y así es como debería ser el verdadero arte. Un conjunto de círculos y cuadraditos, por más armoniosas que sean sus posiciones, no puede provocar en el espectador ningún sentimiento más fuerte que la curiosidad. Y miren las primeras abstracciones en este mundo creadas por Turner. En ellas quieres perderte, aunque la diferencia entre esto y aquello está simplemente en la presencia de una historia, contada por el artista o inventada por el espectador. Pero me desvié del tema, disculpen. Volvamos a nuestra leyenda. El mismo Turner contaba esta historia así. Pedí a los marineros que me ataran al mástil para poder observar lo que sucedía. No esperaba sobrevivir, pero sentí que debía capturarlo si lograba sobrevivir. Suena, estarán de acuerdo, sumamente emotivo, pero poco convincente. ¿Morir para no llegar a pintar el cuadro? Analicémoslo. Primero, en 1842 Turner ya tenía 67 años y su salud estaba lejos de ser excelente. Atar a un anciano de casi 70 años al mástil es un acto de sadismo extremo. En segundo lugar, ninguna de las fuentes documentadas, ni los diarios de a bordo, ni los testimonios de testigos presenciales confirman esta historia, salvo el propio artista. En tercer lugar, la pintura fue realizada de manera tan expresiva y de memoria que no parece en absoluto una obra hecha del natural. Lo más probable es que Turner realmente estuvo en un barco durante una tormenta. Eso encaja perfectamente con su carácter y costumbres, pero lo de estar atado al mástil es dudoso. Lo más probable es que sea una exageración artística intencionada, destinada a crear un aura de veracidad, como si el pintor realmente hubiera visto eso con sus propios ojos, mirando directamente a la muerte. Cuando la tormenta de nieve apareció en la exposición, un crítico en el periódico escribió que eso era espuma de jabón y cal. Insinuando precisamente la falta de naturalidad del cuadro, Turner se enfureció porque consideraba esta pintura como una de sus obras más sinceras. Y cuando Ruskin fue a su casa, profundamente ofendido, él le contó la historia de cómo se ató al mástil, aparentemente inventándola como un contraargumento a la acusación de falta de naturalidad. Ruskin finalmente defendió al artista diciendo: "Esta es una de las declaraciones más grandiosas sobre el mar, la niebla y la luz que jamás se haya plasmado en un lienzo".
De cualquier manera, Tormenta de Nieve es la primera pintura en la que desaparece el último indicio de estructura clásica, una pintura que solo está separada de la abstracción total por la figura apenas perceptible de un barco de vapor. Si la quitas, solo queda el caos. Y esto es en 1842, 30 años antes de los impresionistas y 80 años antes de Kandinsky. Antes de que pasemos al periodo tardío de Turner, les contaré un poco sobre lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña en la década de 1840 para que entiendan en qué mundo trabajaba el artista. La revolución industrial cambió el país hasta dejarlo irreconocible. Los ferrocarriles rompieron el ritmo de vida establecido. El tren de Londres a Birmingham, una distancia de 200 kilómetros, ahora hacía el recorrido en 2 horas, cuando antes tomaba 2 días. Los barcos de vapor desplazaban a los veleros, el trabajo manual era reemplazado por máquinas de vapor, todo cambiaba a una velocidad vertiginosa. Turner ya no era joven, y por supuesto, todo ese progreso galopante no le gustaba. Como ya vimos con la pintura El Temerario, aún así, incluso en ese caos ajeno para él, intentaba encontrar inspiración. Y en 1844 pinta Lluvia, Vapor y Velocidad, el gran ferrocarril del oeste. Miren esta pintura, parece aún más audaz que la tormenta de nieve. La locomotora avanza a toda velocidad por el viaducto sobre el río. Pero ¿dónde está el viaducto? ¿Dónde el río? ¿Dónde el cielo? Todo apenas se distingue. En el torbellino de pinceladas superpuestas, todo se disuelve en una neblina dorada y gris, de la cual emerge la silueta oscura de la locomotora y nada más. Los críticos nuevamente se dividieron. Unos veían un caos sin sentido, otros una revolución. Hoy sabemos que ambos lados tenían razón. Fue una revolución que a los contemporáneos les parecía un caos. Pero a Turner no le importaba. Envejecía y se volvía cada vez más reservado y excéntrico. Empezó a esconderse de la gente y de sus admiradores, entendiendo que le quedaba poco tiempo y entregándose por completo a la sagrada causa de su legado. Su padre, quien le ayudaba en la galería, había muerto hacía mucho tiempo, y la galería empezó a deteriorarse. Y nunca estuvo casado. Tuvo 2 hijas, Evelina y Georgiana, con la señora Ray Danby, viuda de un compositor londinense. Las reconocía y las mantenía económicamente, pero nunca se declaró oficialmente como su padre. Aproximadamente desde 1827 apareció en su vida Sophia Budd, una viuda de Margate con quien vivió en secreto en una casa muy discreta en Chelsea. Al igual que con sus pinturas, en su vida personal, Turner llevaba una doble vida. Para los clientes y académicos, tenía una casa oficial y pomposa, y para su vida personal, una secreta, cuya existencia no conocía absolutamente nadie. Él tenía un miedo terrible de que la gente descubriera lo rico que era en realidad y empezaran a sacarle dinero o a robarle. Al ocultar sus direcciones, el viejo tacaño complicaba la vida tanto a las autoridades fiscales, de quienes escondía sus ingresos, como a los innumerables solicitantes. Se tomó tan en serio este secretismo que incluso su legítima administradora, Hannah Denby, quien gestionaba su casa oficial en Londres, durante años no supo a dónde se iba exactamente. Su patrón, durante semanas e incluso meses, se hacía pasar por el señor Budd en su casa secreta de Sterney, ocultando su verdadera identidad ante los vecinos, y nadie siquiera sospechaba que estaban frente al más grande pintor de Inglaterra. Y aquí le fue muy útil el acento de plebeyo que había conservado, lo que le permitía pasar desapercibido entre los trabajadores comunes. Te contaré una anécdota que resalta muy bien el carácter de Turner. Inglaterra, en 1841, realizó el primer censo moderno y muy minucioso de su historia. Los dueños de las casas estaban obligados a escribir los nombres de todos los que pasaron la noche en su casa del 6 al 7 de junio. Turner, que en ese momento vivía en secreto en 2 casas, usaba seudónimos y ocultaba sus ingresos, se horrorizó ante la idea de que los funcionarios registraran su dirección exacta y revelaran sus secretos. Según la leyenda, que de hecho contaba el propio Turner, como ya se pueden imaginar, le gustaba crear misterio. Esa noche fatídica, cuando el gobierno decidió atentar contra sus datos personales, se subió a un bote y pasó la noche en medio del Támesis con faros, engañando así a los meticulosos funcionarios. Pero en realidad, según los documentos oficiales del censo, resultó aún peor, porque su ama de llaves, en su residencia oficial, honestamente inscribió al pintor en el censo. Y luego, Sabella Budd, con quien vivía en su refugio secreto en Chelsea, también lo inscribió en los papeles, y resultó que en ese momento había 2 William Turner en Londres. Y eso es un gran detalle de su carácter. Un hombre que manejaba enormes capitales, se relacionaba con lores y pintaba obras maestras para la eternidad, le tenía más miedo que nada en el mundo a que algún oficinista londinense pusiera una marca junto a su verdadero apellido. En las últimas décadas de su vida, Turner se fue volviendo cada vez más ermitaño. Su salud se deterioraba rápidamente y su carácter se volvía sombrío y pesimista.
Desde 1846, Turner vivió prácticamente sin salir de su refugio secreto en Chelsea. A finales de los años 40, Turner casi había perdido la vista, sufría de depresión y agotamiento físico, pero incluso cuando ya no podía pintar al óleo, seguía haciendo bocetos. En los últimos días de su vida, Sabella Butt lo cuidó, literalmente alimentándolo con leche mezclada con brandy usando una cuchara. William Turner falleció el 19 de diciembre de 1851 en Chelsea a la edad de 76 años. El secreto de su refugio fue revelado por los abogados solo un día antes de la muerte del artista. Literalmente un día antes de su muerte, su abogado finalmente pudo averiguar esa dirección gracias a una vieja carta encontrada por casualidad en un bolsillo y llegó a Chelsea, encontrando al artista ya en su lecho de muerte. Turner fue enterrado con los más altos honores en la Catedral de San Pablo en Londres, junto a Sir Joshua Reynolds, tal como lo había pedido en su testamento y quien lo había aceptado en la Academia casi 60 años atrás. Y ahora llegamos a lo siguiente, y a la propia historia de su testamento, la cual les prometí contarles. Durante 20 años, Turner reescribió su testamento varias veces, tratando de proteger sus pinturas de ser vendidas a particulares y de ser repartidas entre los herederos. Dejó una fortuna colosal de 150,000 libras esterlinas, que serían aproximadamente 200 millones de dólares en dinero actual, y legó toda su obra a la nación británica. Pero lo que sucedió después de su muerte se convirtió en uno de los juicios más sonados de la Inglaterra victoriana. En cuanto Turner murió, sus primos lejanos y familiares, a quienes él había excluido deliberadamente de su testamento, presentaron una demanda. El coordinador de la demanda fue el hijo de uno de sus primos, Jabez Tepper. Los familiares afirmaron que Turner no estaba en su sano juicio cuando redactó el testamento. Como pruebas, se mencionaba su estilo de vida excéntrico bajo un nombre falso, las críticas de los periódicos que lo acusaban de locura, sus obras tardías, casi abstractas, que la gente común y, evidentemente, sus familiares poco inteligentes consideraban propias de un loco. También afirmaron que sus nobles planes, Turner legó una gran suma para crear un asilo para artistas varones pobres y arruinados, violaban las leyes británicas sobre donaciones perpetuas de tierras. Después de 5 años de arduos litigios, en marzo de 1856, el Tribunal de Cancillería emitió una decisión de compromiso. Los familiares recibieron todo el dinero en efectivo, los bienes raíces y el patrimonio material del artista. Por eso, la maravillosa idea de Turner de crear un fondo benéfico para artistas necesitados, lamentablemente, quedó enterrada para siempre. Sin embargo, el tribunal dictaminó que todas las obras de arte de Turner que se encontraban en su estudio al momento de su muerte pasaban incondicionalmente a ser propiedad del pueblo británico. No fueron entregadas a los familiares. Cuando los expertos entraron en la casa abandonada de Turner, quedaron impactados. Las pinturas se conservaban en condiciones horribles. Los lienzos estaban agrietados por la humedad, cubiertos de suciedad y excremento de aves. El propio John Ruskin, el principal defensor de Turner en vida, voluntariamente asumió la titánica tarea de poner orden en ese caos. Durante años, él catalogó y rescató los dibujos del maestro. El regalo a la nación, conocido ahora como el legado Turner, resultó ser el más grande en la historia del Reino Unido. Aproximadamente 300 pinturas al óleo, de las cuales cerca de 100 son obras maestras terminadas y hasta 200 son trabajos inacabados. Más de 30,000 dibujos, acuarelas y bocetos, incluyendo 300 cuadernos de viaje. Turner dejó en su testamento que se construyera un edificio especial para sus pinturas, pero el gobierno no quiso gastar dinero y ahora su legado está dividido en 3 partes. La Galería Tate Britain en Londres, la Galería Nacional en Londres y otra parte más, la única que se conserva tal como quería el propio artista. En su primer testamento, Turner puso una condición estricta. 2 de sus pinturas, Dido, la fundadora de Cartago, y Aurora Perezosa, siempre debían estar colgadas en la Galería Nacional, justo al lado de las obras del maestro francés del siglo XVII, Claude Lorrain. Turner quería demostrar a las futuras generaciones que la escuela británica de pintura no tenía nada que envidiar a los antiguos maestros europeos. Esta condición es estrictamente respetada por el museo hasta el día de hoy. Las obras tardías y ocultas de Turner, que él no mostró al público y que solo fueron reveladas a la nación después de un juicio, se adelantaron a su tiempo por medio siglo. Cuando finalmente fueron sacadas de los depósitos y exhibidas públicamente, el mundo quedó asombrado. A Turner se le reconoció oficialmente como precursor del modernismo. Su disolución de la forma en pura luz y color inspiró a los impresionistas franceses Claude Monet y Camille Pissarro, quienes estudiaron sus obras especialmente en Londres, y más tarde a los artistas abstractos del siglo XX.
Hoy en día, su nombre lleva el premio más prestigioso y debatido en el ámbito del arte contemporáneo británico, el Premio Turner, establecido en 1984. Astuto, reservado y excéntrico, el londinense logró completamente su objetivo. Se aseguró una inmortalidad absoluta e indiscutible. Amigos, creé este canal para contarles sobre el arte de manera sencilla y entretenida. Me encanta hacerlo. Y cada nuevo video es mi pequeño proyecto, para el cual tengo que construir una narrativa interesante, seleccionar a veces hasta 500 fotos, colocarlas correctamente y firmarlas. Es un trabajo enorme, pero la calidad para mí es más importante que la cantidad. Seguiré haciendo esto, pero realmente me sería de mucha ayuda su apoyo. Por favor, conviértanse en patrocinadores del canal aquí en YouTube o suscríbanse, aunque sea con la suscripción más pequeña, en Boosty o Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción. Vamos a crear la comunidad de arte más inteligente del mundo. Y gracias por ver.